Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Dígale a quien tiene al lado, dígale 2020 Visión Integral. Este es el año de la Visión Integral. Quiero que usted me acompañe en su Biblia a Isaías, profeta mesiánico por excelencia, capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amado Señor, en esta noche queremos dar gracias porque creemos que tu presencia en medio de nosotros es real. Venimos con la necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Entendemos que debemos retenerla, grabarla, atesorarla en nuestro corazón y hacerla viva. Debemos hacer de nuestra creencia una vivencia. Sabemos que tu palabra es útil para instruirnos, para enseñarnos y para capacitarnos. Oro porque esta noche, Señor, sea de bendición para nuestra vida y hables a nuestra vida. Jesucristo, te amamos y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. El profeta Isaías está hablando de cómo nuestra mente llega a ser finita y limitada frente a la mente de Dios, los pensamientos, los planes de Dios. Quise ponerle por nombre a la predicación de hoy, el sueño de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque usted arrancó el año, ya se acabó enero, hoy es 2 de febrero, y usted arrancando año, usted escribió cosas en la hojita que hicimos, ¿se acuerda? De metas y propósitos, y usted dijo, Señor, tú me has dicho y dijiste que orarías y harías esto, y entonces usted lo escribió, y usted lo escribió con fe. Usted dijo, Señor, bueno, vamos a caminar este año. Y yo pensaba y decía, uno sueña con muchas cosas, es un anhelo que, por ejemplo, usted dice, yo quiero que este año sea mejor que el anterior. Yo quiero que, mirando hacia atrás, diciendo el 2019, yo digo, Señor, yo quiero que este 2020 sea diferente. Y usted tiene ese anhelo. Pero, ¿usted ha recibido alguna vez esos memes que dicen expectativa versus realidad? ¿Sí? Entonces usted dice, pastor, yo escribí eso y eso se queda como en la utopía, como en la ilusión, porque la realidad es otra. Y yo decía y pensaba en cuando uno era niño. Cuando uno era niño, uno imaginaba tantas cosas, uno soñaba con tantas cosas. Hoy día los pelados sueñan con ser otra cosa diferente a la de nosotros. Hoy los niños sueñan con ser influencers, youtubers. En nuestra época soñábamos ser bombero, médico, astronauta. ¿Se acuerda? ¿Quiénes somos de esa época? Político. Ah, ¿sí o no? Usted, yo soy alcalde. Y uno sí, uno se las tiraba de político. Y soñábamos y uno decía, con qué facilidad uno de pelado soñaba. Y yo tengo a mi hija mayor y está en la época tal vez de decirle a uno, súbete papi. ¿Sí? Cuando uno va creciendo uno dice, no, es que pastor, la realidad es otra. Uno crece y se da cuenta que las cosas son diferentes. Y yo quise colocarle por nombre a la predicación el sueño de Dios para mi vida, porque yo digo, uno ha escudriñado las escrituras, uno ha encontrado cosas que Dios le ha dicho a uno, y entonces en algún momento usted diría, no, yo le creí a Dios, pero yo no veo nada. Y las expectativas suyas han venido disminuyendo.
ha entrado más bien el desánimo y como la vaina de, no, pastor, pero es que arrancando año arranqué con toda, ¿sí? Y ha pasado solo un mes. Un mes. Y tal vez usted ya puede llegar a decir, pues es que yo le dije a Dios que quería empezar a ver y pastor, en este mes no he visto nada. Pero nada es nada. Antes como que la cosa se complica más. Pero allí hay algo que Dios dijo a la luz de la palabra. Y es como el sueño de Dios para mi vida. Lo que Dios ha dicho que hará conmigo. Lo que hará a través de mí. Entonces, me puse a pensar en cómo muchas veces el mirar hacia el futuro, en lugar de ser algo anhelado, se vuelve algo temido. Porque yo no veo nada. Entonces, en lugar de tener esperanza, tengo temor. Porque quién sabe qué vaya a pasar. No tengo ni idea. Quiero hablarle de un hombre llamado José. Un pelao, realmente. La palabra nos narra su historia desde los 17 años. José, algún momento de su vida recibe un sueño de parte de Dios, ¿se acuerda? ¿Cómo era la vida de José? José vivía en una familia común y corriente, donde tenía hermanos, y en donde la cosa con los hermanos no era la mejor. Porque quiero contarle que José era el sapo de los hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 4, versículo 2 dice, José solía, el 4, viendo a sus hermanos, entonces José solía dije dos, qué pena. José solía informar de la mala fama que tenían sus hermanos. ¿A quién le informaba? A su papá. A renglón seguido, ahí no ha terminado el capítulo 2, el versículo 2. A su papá. Entonces, imagínese el cariño y el amor que le tenían los hermanos a José. Si era el sapo, el que le contaba a los papás todo. Ese era José. ¿Ha tenido usted en su casa un hermano así? ¿O una hermana mayor? Usted dice, solo me acuerdo, pastor. Y usted dice, no, la verdad en la casa no hay ninguno. Entonces, si usted no encuentra, usted era el sapo. Génesis 37:4 dice que el papá de José tenía preferencia a ponerle. Entonces a eso súmele que los hermanos se daban cuenta que a su hermanito su papá lo prefería. Y entonces dice la palabra, como ellos veían eso, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Esa es la situación de José. En ese momento, cuando Dios le regala un sueño, cuando Dios le habla, el tema familiar no era el mejor. Pero Dios a través de un sueño le dice, José, con tu vida va a ocurrir algo. Y entonces él sueña que sus hermanos se inclinarían ante él. Y él va y les cuenta el sueño a sus hermanos. ¿Cómo cree que lo recibieron? Ah, ¿en serio? Primero muerto. Antes de inclinarme ante usted, imagínese, era el sapo preferido por papá, porque papá le confeccionó una túnica solo a él. Y entonces ahora nos vienes a decir que te soñaste que algún día nos vamos a inclinar. Sí, ese fue el sueño. Y yo creo que José les decía, sí, claro, ese fue. Ah, ok. Días después vuelve a soñar, reafirmando lo que Dios le decía que iba a ocurrir en su vida. Y él, estando en la mesa con sus hermanos y ahora con sus papás, vuelve y la suelta. Papá, quiero contarle un sueño. Es el segundo, el primero ya se lo conté a mis hermanos. Sí, mijito, cuéntame. Papá, que mis hermanos y ustedes se van a inclinar delante de mí. Un sueño que Dios había colocado en José.
Dios dijo que José algún día gobernaría y sus hermanos se inclinarían ante él. ¿Pero por qué? ¿Por qué no ocurrió ahí mismo? Porque Dios no le dijo, ok, desde hoy vas a gobernar, desde mañana vas a gobernar. Porque el corazón de José no estaba preparado. Dios necesitaba formar en él carácter. José recibe un sueño a los 17 años. Y si usted revisa la historia, a los 30 años es llamado por el faraón a gobernar Egipto. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. 13 años en donde Dios trató muchas cosas en el carácter de José. 13 años por los que Dios lo pasó primero para que la promesa y el sueño de Dios en la vida de José se cumpliera. Entiéndame bien, Dios ha escrito algo y usted va a la palabra y usted lo lee y usted dice, Señor, tú has dicho que vas a hacer algo en mi vida y yo te creo porque Dios no es hombre para fallar ni para mentir, y si Dios ha dicho algo lo va a cumplir. Pero se tomará un tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez si hubiera nombrado a José a los 17 años, en su inmadurez la embarra. ¿Por qué? Porque uno podría decir, José no tuvo tacto. ¿Cómo le fue a contar a los hermanos? ¿Había aún inmadurez en José? Sí. Pero Dios aún así permitió que sus hermanos escucharan lo que se había soñado. Porque quiero contarle algo. 13 años después, a la edad de los 30 años de José, sus hermanos se inclinaron ante él. Y yo me imagino que en ese momento ellos se acordaron y dijeron, lo que mi hermano soñó no fue un sueño de mala noche, no fue una pesadilla, no fue algo que él se inventó. Lo que mi hermano soñó era algo que Dios se había establecido sobre su vida y hoy estamos viendo su cumplimiento. El corazón de sus hermanos también iba a ser tratado. Entonces entienda algo, la primera cosa que le quiero decir. ¿El Señor tiene un sueño para usted y para mí? Sí, seguro. ¿Necesita formar muchas cosas en nosotros? También. Pero que Dios cumple el sueño que hay en su corazón sobre nuestra vida, lo cumple, por encima de cualquier cosa. Y yo digo, Señor, gracias, amén. Yo creo lo que Dios dice. Hay algo más que usted ve en la historia de José. Y es que este sueño nació en el corazón de Dios. Y se cumplió. Usted hoy tiene que examinar si hay cosas que usted anhela y sueña que nacen en su corazón y no en el corazón de Dios. Pregúntele a Dios. Señor, ¿será que esto que estoy persiguiendo, lo que me quita el sueño, esto que no me ha llegado, esto que yo tanto he anhelado, ¿será que eso no está dentro de tu voluntad? Y tal vez por esa razón aún no lo consigo. Vienes orando por algo específicamente y tú tal vez escuchas un silencio de Dios, anhelando un sí de Dios. Pero es tanto el silencio de Dios que tú deberías empezar a pensar en que tal vez es un no. Amén. Y entonces hay cosas que en mí tienen que morir, sueños que en mí tienen que morir, porque sé que a Dios no le agrada. Pregúntese eso. Señor, esto que tanto he anhelado, ¿por qué esos sueños se me desvanecen? ¿Por qué no pensar que si se está desvaneciendo un sueño, está siendo la oportunidad para reorientar tu vida? ¿Por qué no? Hay sueños que nacen en mi corazón y otros que nacen en el corazón de Dios. A José Dios le habló a través de un sueño. En esa época Dios hablaba de esa manera, a través de sueños, profetas, visiones. Hoy el Señor no lo hace de esa manera. Hoy el Señor nos ha dejado una verdad revelada, su palabra. A través de ella conocemos lo que Él espera de nosotros, lo que Él sueña de cada uno de nosotros. Que lo busquemos fielmente, que entreguemos nuestra vida a Él,
que lo reconozcamos como único Señor. Amén. Pregúntate entonces si hay sueños que están naciendo en tu corazón y examina. A veces Dios va a permitir que esos sueños se derrumben para que fijes tu mirada en Él. Por algo leíamos hace un segundo, los caminos de Dios están por encima de los nuestros. Los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Amén. ¿Sabe qué más veo en la historia de José? Que José tuvo que pasar muchas dificultades. Uno podría decir, no, este man se sacó la lotería, Dios le habló a través de un sueño. De aquí para adelante que se cojan. Y lo que empieza a ocurrir en la vida de José no precisamente es algo que él viera con buenos ojos o que nosotros veamos con buenos ojos. Sus hermanos lo primero que hacen es tratar de matarlo. Usted lo lee allí, por allí en Génesis 39. Sienten tanto odio hacia su hermano que cuando lo ven venir dicen vamos a matarlo. Y uno de los hermanos, Rubén, dice no lo matemos. Y entonces lo tiran a una cisterna. Y son tan cínicos, dice la palabra allí, que lo tiraron a la cisterna y se sentaron a comer. Y yo me imagino ese cuadro en donde José cae en la cisterna y tal vez clama que no lo maten o que lo saquen. Son sus hermanos. Lo primero que sus hermanos tratan de hacer es matarlo. Se empezó a complicar. Después, otro hermano, Judá, dice, muerto no nos sirve para nada, mejor vendámoslo. Y lo venden a una caravana ismaelita que iba camino a Egipto. Lo venden como esclavo. Y entonces José ya no solo corrió peligro en manos de sus hermanos, sino que ahora se ha convertido en un esclavo. Y llega a una región en donde la cultura, el idioma y las costumbres para él son nuevas, son diferentes. Y uno dice, pero ¿y el sueño de Dios? Muchas veces miramos la circunstancia y nos llenamos de dudas frente a lo que Dios dijo. Y dichoso aquel que no duda de la fidelidad de Dios, aún en medio de la circunstancia que esté pasando. Porque puede que la circunstancia cambie, pero Dios jamás cambia. Y allí está José llegando a Egipto como esclavo. ¿Quién lo compra? Un hombre llamado Potifar. Potifar lo recluta y empieza a trabajar en la casa de Potifar, un jefe de la guardia real. Dice la palabra, usted puede leer toda esta historia desde Génesis 37 hasta Génesis 45, creo. Allí usted encuentra toda esta historia. Y entonces José empieza a trabajar bajo el mando de Potifar. Y dice la palabra que Potifar se dio cuenta de que todo lo que José hacía prosperaba. Todo. Y entonces Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Le entregó la administración de toda su casa porque su trabajo era ejemplar. Y aquí hago un paréntesis. Hay empresarios que dicen, pastor, yo no volví a contratar cristianos. Y uno, ¿por qué? No, pastor. Unos llegan tarde. Venga, la entrada es a las 8, son las 8:15. Y me llega todos los días tarde. Ay, jefe, qué pena. Es que yo me levanto en la mañana y empiezo a orar. Y yo entro en intimidad con el Señor. Y en un nirvana. Y me voy. Y se me olvida el horario, jefe. Y qué pena, por eso le llego a las 8:15. Otros dicen, no, pastor, le dejan tirado a uno el trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró que aquí me presionan mucho. Y yo soy un hijo del rey. Y yo bajo presión no trabajo, entonces renuncié, pastor.
el Señor me mostró que tenía que renunciar. Y uno, ¿en serio? Entonces, si el Señor te mostró que tenías que renunciar porque llevas 3 meses, Señor, dame un trabajo. Si fue el Señor, te quitó ese porque te iba. ¿Qué pasó? Entonces hay gente que dice, pastor, yo ahora, para estar tranquilo, no contrato cristianos. Y eso es muy triste. Nosotros deberíamos ser ejemplares en nuestros trabajos. Como un José. Faraón dijo, este man, lo que toca lo vuelve oro. Qué pelado para trabajar. Y lo hace administrador de todo. Sean fieles en lo poco, no importa en qué trabajo estés. Hazlo con excelencia y hazlo como para el Señor, no para ningún hombre. Sé fiel en lo poco que Dios te pondrá a cargo de mucho. Trabajas de mala gana porque crees que debes ser gerente, entonces te contrataron de abajo, entonces no, es que sé fiel en lo poco. Uno ve a José allí trabajando de manera diligente. Uno se da cuenta de que Dios no deja de mostrarle su favor, porque todo lo que hace le funciona, le fluye. Y allí está José. Y en algún momento, trabajando con Potifar, aparece una mujer llamada, bueno, no dice la palabra que tenga nombre, la esposa de Potifar, pero pongámosle un nombre, Débora. ¿Listo? Débora. Hagamos cuentas. José a los 17 recibe el sueño y es vendido por sus hermanos. Empieza a gobernar a los 30, esos son 13 años. Restémosle 2 años que estuvo en la cárcel. ¿Qué? Ahorita le hablo de la cárcel. A los 13, 2, quedan 11. 11 años trabajando en la casa de Potifar. La palabra no es clara en decir exactamente cuánto tiempo estuvo esta mujer acosando a José. Pero sí dice la palabra que el man era bien parecido, pintoso, un Timoteo. Amén, Timoteo. Pero dense moral, pelados, porque no tratando de ayudarles y ustedes, ¿quién es Timoteo? A ver, hermano. Y entonces yo me imagino que él le dijo, mija, compré a un chino ahí de esclavo, hebreo. Ahí entró a trabajar. Y ¡pra! Ella lo vio. Y yo me imagino que el acoso fue violento. Porque la palabra de Dios dice que cada vez que lo veía, ¿qué le decía? Acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo José? José dijo, no, yo no puedo cometer ese pecado en contra de Dios. No importa la circunstancia como esté. No. Él dice, tuve un sueño, el Señor me puso algo en el corazón. Y yo veo que nada se cumple. Ah, no, entonces, eso como para qué sigo obedeciendo, podría pensar uno. Pero aún José, en medio de esa circunstancia dijo, yo a Dios no le voy a ser infiel. Porque uno no escucha de José que le diga, no, mi señora, ¿cómo le va a hacer eso a don Potifar? Potifar me puso a cargo de todo, me entregó todo, menos usted. No, él dice, ¿cómo puedo cometer semejante pecado en contra de Dios? Y uno se da cuenta que la tentación de José fue sexual. ¿Usted ha sido tentado en qué? Cuando tiene que esperar. Cuando usted ve que las cosas no se cumplen aún. ¿Tentado a abandonar el barco, a decir ya no sigo? ¿Tentado a dejar de obedecer lo que Dios ha dicho que usted haga? José pudo haber pensado esto. Estoy solo. Mis hermanos me vendieron, estoy en una región donde nadie me conoce. No sé hablar este idioma, esta cultura no es la mía. Estas costumbres no son las mías. Y él pudo haber pensado, estoy solo. Pero él no pensó así. Él tal vez pensó y dijo, tengo solo a Dios y con eso me basta. Que me falte todo menos Dios.
Y allí siguió caminando José. Y entonces, como José no le hizo caso al acoso de la mujer, eso es uno de los primeros casos de acoso laboral en la historia bíblica. El man está trabajando y la mujer del jefe, Josecito. Y también es el primer falso positivo. ¿Por qué? Mijo, ese muchacho me violó. Dice la palabra que José salió corriendo y ella se quedó con el manto de José. O sea, la vieja, por eso le digo que se llamaba Débora. Y aparte de buscona, mentirosa. Dicen los teólogos que Potifar había llegado a conocer tanto el corazón de José y su fidelidad, que no lo mandó matar, sino que lo mandó a la cárcel, porque una ofensa de ese tipo, de un esclavo a un amo, solo le significaba la muerte. Y lo mandó preso. Y entonces José cae preso. Y usted podría decir, pero ¿no se supone que mi obediencia debe traer como fruto la bendición? José obedeció a Dios. No se canse de obedecer a Dios. No importa lo que ocurra después, obedezca a Dios. Honre a Dios por encima de honrar a cualquier persona. Allí está José. Y yo no sé usted en qué etapa pueda llegar a estar. Usted dice, pastor, yo estoy como más o menos donde me vendieron los hermanos. Ahí voy yo. Otros pueden decir, no, pastor, yo me siento en la cárcel. Porque uno podría pensar, ¿qué cosa peor podría llegar a ocurrirle a José? ¿Lo iban a matar? ¿Lo venden como esclavo? ¿Lo juzgan por haber violado a una mujer que no violó? Y cae preso. Usted puede sentirse como José en la cárcel tal vez. Usted puede decir, ya, yo no sé qué otra cosa me puede llegar a ocurrir peor. Yo siento que de esta ya no voy a salir. Pero a mí Dios me dijo algo hace un tiempo y yo no entiendo por qué no se ha cumplido. Porque Dios necesita tratar nuestro carácter primero. Dios necesita moldear la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra, considerémonos dichosos cuando nos enfrentemos a diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce constancia y lleva a feliz término la obra. ¿Cuál? La obra que Dios empezó, para que al final no nos falte nada. ¿Quién mejor que Dios para conocer lo que a ti y a mí nos hace falta? ¿Es paciencia? Te aseguro que la paciencia se alimenta con las pruebas. Cuando te toca esperar, cuando tú ves todo gris, pero tú dices, pero si Dios dijo esto en la palabra. Y yo les he dicho, la oración del justo es poderosa, pero no es inmediata. Y entonces tú caminas con el Señor. Y tú entiendes algo, que detrás de nuestra vida está Dios. Digan amén. Que no hay una sola hora de nuestro día que no esté bajo el control de Dios. Que todo se enmarca en su soberanía. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios, antes de que José naciera, le dijo algo a Abraham, su antepasado. Génesis, capítulo 15, versículo 12. Dice que el Señor le habló a través de un sueño a Abraham y le dijo, versículo 13, el Señor le dijo, debes saber que tus antepasados tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extranjera, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará
y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¿Sabe de qué estaba hablando Dios? De que su pueblo iba a ser llevado a Egipto. Y que en Egipto iban a ser esclavizados durante 400 años. Y que después serían liberados. ¿Se acuerda de Moisés? Dios utilizó a Moisés después para liberar al pueblo. Lo que estaba viviendo José era el cumplimiento de lo que Dios había dicho antes. Tal vez José no tenía ni idea que Dios le había hecho eso a Abraham. Pero Dios sí le había hablado a José a través de un sueño. Y allí está José, en la cárcel. Usted diría, llevado, pastor. ¿Usted cómo está arrancando el año? Yo le quiero decir que esto es como esas películas que usted dice, al final dice, wow, qué película. Yo no me lo espero, ese final. Hay gente que le daña a uno las películas. Uy, cuando lo matan y uno, no, friegue, no me cuente la película. Aquí ocurre algo con la vida de José. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, José nunca hubiera llegado a ser esclavo. Si José nunca hubiera sido esclavo, nunca hubiera llegado a la casa de Potifar a trabajar. Si José nunca hubiera llegado a la casa de Potifar, jamás habría sido acusado de violación. Si José no hubiera sido acusado de violación, jamás hubiera caído preso. Si José no hubiera caído preso, no habría conocido a dos hombres, el copero y el panadero. Si José no hubiera hablado con el copero nunca hubiera hablado con el faraón de él. Y nunca hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que nada de su vida y de mi vida se escapa del control de Dios? Nada. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Todo lo que ocurre en nuestra vida obra para bien. Amén. Volvamos a José, en la cárcel. Usted podría decir el peor estado de José. Preso. Allí dice la palabra que Dios no dejó de mostrarle su amor. Y el jefe de la cárcel lo nombró administrador de la cárcel. Y siendo administrador de la cárcel conoce al copero y al panadero. Un día el copero y el panadero están cabizbajos. Y entonces José les pregunta por qué andan así. Y entonces el copero le dice, no, es que soñamos algo y no lo entendemos. Y entonces José les dijo, cuéntenme el sueño que yo les voy a interpretar el sueño. Y entonces el copero le cuenta. Y entonces José le dice, ok, te voy a explicar el sueño. En 3 días van a venir porque te van a encontrar inocente y vas a volver a ocupar el lugar de copero junto al faraón. Y entonces el copero dijo, bien, gracias. Y entonces habló el panadero. ¿Y yo? Cuéntame tu sueño. Le contó el sueño y José, con la misma sinceridad con que le habló al copero, le dijo, mira, también en 3 días te van a venir a buscar, pero a ti te van a volar la cabeza. 3 días después se cumplió lo que José les había dicho. El panadero muere y el copero vuelve al lugar del que había sido retirado. Copero del faraón.
Y aún ahí Dios necesitaba trabajar cosas en José. Porque José le dice al copero: hermano, no se olvide de mí. En la buena, ¿no? Yo le ayudé con el sueño. Cuando todo se calme, por favor, dígale al faraón que a mí me trajeron de tierras extranjeras y que yo estoy aquí encarcelado de manera inocente, ¿ok? Y yo creo que el pueblo dijo: listo, listo, vale, todo bien. La palabra de Dios dice que pasaron unos días y al copero se le olvidó por completo José. Y entonces yo le podría decir algo: que Dios no necesitaba la fidelidad de un copero para cumplir el sueño en la vida de José. No. Ni la cárcel iba a impedir que el sueño que Dios había tenido para José se cumpliera. Es por ahí en Génesis 41 donde voy. Un día el faraón tiene un sueño. ¡Ja! Y el faraón llama a todos los sabios de Egipto y ninguno es capaz de explicarle el sueño. El sueño involucraba unas vacas gordas y unas flacas junto al río Nilo. Las flacas se comían a las gordas y las flacas se quedaban flacas. Y nadie le había podido explicar. Y el faraón estaba perturbado. ¿Y sabe quién estaba al lado del faraón? El copero. Y el copero le dijo: ¡hey! Cierto, hay un hombre, un joven hebreo en la cárcel. Hace unos años yo tuve un sueño como usted, faraón, y él me dijo a mí y al panadero lo que iba a pasar, y sucedió. Y mandan a llamar a José. Yo me imagino a José cuando le dice: no, que necesitan, faraón, que usted tiene que experiencia laboral, que lo necesita. José sabía que su capacidad provenía de Dios, que era Dios en su infinita misericordia quien le permitía entender los sueños. Yo creo que José sonrió y dijo: listo, ya voy. Y se reunió con el faraón. Y el faraón le dijo: hermano, venga, le cuento. Y José le dijo: esto significa que habrán años de mucha prosperidad, pero vendrán la misma cantidad de años de mucha hambre. Entonces usted, señor faraón, tendrá que poner a administrar a alguien sabio para que administre muy bien cuando haya, para que cuando no haya, alimentemos a muchas naciones. Y el faraón le dijo: tú eres ese hombre. A partir de hoy, tú vas a administrar Egipto. ¿Usted se imagina el corazón de este man, de José? Yo creo que dice la palabra que le puso un anillo, le cambió las vestiduras. Y yo creo que la cabeza de José se estalló, porque estaba viendo el cumplimiento de lo que Dios le había dicho hacía 13 años. Nada se escapa de las manos de Dios. Tu vida, mi vida, cada minuto, cada hora, cada día está bajo el control de Dios. Siento que voy a caer en la cárcel, siento que voy a... ¿Qué me dice el Señor? Aunque pases por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Alguien puede decir amén? Nunca diga que es tiempo perdido. Nunca crea que su vida es en vano. Le dice Pablo a una de las iglesias: sigue progresando siempre, consciente de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Habían muchas cosas que Dios necesitaba hacer en el corazón de José. Una de ellas tal vez era sanar el corazón. Porque José no era de palo. Yo creo que a José le dolió muchísimo lo que sus hermanos hicieron con él.
Luego entendió que hacía parte de la voluntad de Dios. ¿Quiere que le cuente algo? José se casó con una mujer en Egipto y tuvo 2 hijos con ella. A uno le puso por nombre Manasés, que significa ya olvidé todo. Y a otro le puso Efraín, que significa fructífero. Dios lo iba a respaldar, pero primero necesitaba a Manasés sanar su corazón, que él pudiera perdonar todo el daño que le habían hecho sus hermanos. Dios necesitaba moldear el carácter de José. ¿Dios te ha dicho algo? Sí, seguramente. Tú has leído en la palabra cosas que Dios ha dicho. Tú dices, pero ¿por qué todavía no? Entonces este año, ¿cómo va a ser, pastor? Un año en el que tal vez tú y yo vamos a ser muy probados. Pero un año en el que tú y yo vamos a caminar con la misma convicción de José. Que me falte todo menos Dios. Dios camina conmigo. Las circunstancias no cambian la fidelidad de Dios. Las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. ¿Se acuerda que yo le hablé de Judá? El hermano que dijo, vendámoslo. ¿Se acuerda? En Mateo capítulo 1, usted encuentra la genealogía de Jesús. Desde Abraham hasta Jesús pasaron 42 generaciones. 42. Y mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y sus hermanos. Dios llevó a José a Egipto porque toda la gente que estaba en Canaán tenía que venir a Egipto cuando tuviera hambre y alguien tenía que ayudarlos, porque de entre ellos había un joven llamado Judá, el que dijo, vendámoslo. Y fue a través de Judá que la descendencia continuó hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a su cabeza en medio de la situación en la que está? La palabra de Dios dice que pensemos lo bueno. Que sí somos malos para hacerlo. Siempre pensamos lo malo. 11 de la noche su mamá lo llama y usted, mamá, aló, ay mi hijo, qué pena, es que me desperté, iba a poner la alarma y le marqué. Y usted, mamá, casi me mata. Yo pensé que le había pasado algo. No, mi hijo, es que la luz y marqué en vez de alarma. Uno siempre piensa lo malo, ¿sí o no? Si su jefe lo llama un viernes, fin de mes, Juan, todos te espero en la oficina después de que todos se hayan ido. ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces el jefe lo llama y le dice, mijo, venga, la otra semana necesito que se haga cargo de esto porque tengo que viajar, entonces. Y usted, sí señor, claro, por supuesto. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento hoy? ¿En dónde estás? Me siento como cuando vendieron a José. Me siento como cuando lo acusaron. Me siento como cuando estaba en la cárcel. Pero ¿cuál es tu primer pensamiento allí? ¿Dios se olvidó de mí? No. ¿De aquí no voy a salir nunca? No. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Descanso en Dios. Confío en Él. Sus planes son de bienestar. No importa la circunstancia a la que esté expuesto. Tal vez hoy la esté pasando mal, pero yo sé que esto va a pasar. Dios de aquí me va a sacar. Y decimos, Señor, gracias por cada situación y por cada prueba. Yo no solo quiero pasar las pruebas,
quiero aprender de ellas. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, damos gracias de todo corazón. Tú conoces nuestra vida. No hay absolutamente nada oculto bajo el cielo. Tú conoces nuestro corazón. Sabes muy bien mi aflicción. Algún día leí algo en la palabra, Señor, que decía: en el día de la aflicción, tú sostendrás a quien confía en ti. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero descansar en ti. Puede que no entienda la situación que estoy pasando hoy, pero no importa. Hoy me has dicho que nada se escapa de tu voluntad. Hay un plan eterno en mi vida. Hay cosas que se están formando en mi corazón. Necesitas moldear muchas cosas en nuestro corazón. Necesitas que deje ir detrás de la bendición y de que me bendigas. Ir detrás de ti, Señor. Quiero pensar lo bueno aún en medio de la dificultad. Aún sintiéndome preso. Aún sintiendo que no hay una salida. Aún sintiendo que nada va a cambiar. Me quiero aferrar a ti. Como un José que no se vendió, no negoció principios con esa mujer. Se mantuvo firme. No quiero pecar, Señor, no me quiero apartar de ti. Quiero caminar confiado en que todo lo que vivo no es en vano y que algún día veré el cumplimiento de tu palabra en mí. Ya has entregado tu vida, Jesús. La mayor muestra de amor hacia la humanidad. Me has perdonado. Me has redimido y hoy solo puedo decir gracias. Pero aquí estoy, Señor, soy de barro. Me duele la situación que vivo. No es fácil la situación que vivo. Estoy en medio de una necesidad, de una enfermedad. Tengo problemas. Pero aún así, no quiero dejar de confiar. No quiero desfallecer en mi fe. Quiero mantenerme firme, progresando siempre, porque a eso me llama, Señor. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.